Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Hemos venido hablando de la cumbre de la Unión Europea y los países de América Latina y Caribe, de la CELAC, que tuvo lugar hace poco en Bruselas. Y hoy tenemos una voz muy autorizada para hablarnos de eso, el embajador de la República Dominicana ante la Unión Europea y ante el Reino de Bélgica, Iván Ogando. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Diana. De nuevo, encantado de participar en este programa que ya, bueno, hacía tiempo que no estaba. Cuéntanos un poco, el presidente Abinader estuvo en Bruselas con una comisión, con importantes reuniones en el contexto de esta cumbre. Al finalizar la cumbre, ¿cuál es esa perspectiva? ¿Cuáles son esas áreas relevantes para relaciones Unión Europea, Latinoamérica, Caribe, pero sobre todo en el caso, el rol de la República Dominicana? Bueno, empezando por la relación birregional. Hacía 8 años que no había un encuentro a nivel de jefe de Estado y gobierno entre las dos regiones. La última fue en el 2015. Y hasta cierto punto esta cumbre fue impulsada sobre todo por España, que hace apenas unas semanas asumió la presidencia de la Unión Europea, la presidencia pro tempore por 6 meses de la Unión Europea. Entonces, hay que darle mucho crédito al gobierno español en este contexto y también al apoyo de Portugal. El hecho de tener una cumbre después de 8 años en los cuales ambas regiones han cambiado y han atravesado procesos difíciles, la Unión Europea con el Brexit, por ejemplo, nuestra región de América Latina y el Caribe con una serie de cambios en diferentes gobiernos. Entonces, era absolutamente necesario tener un reencuentro. Entonces, de por sí, el hecho de haber celebrado la cumbre es uno de los logros, porque implica una reactivación de esta relación birregional que es sumamente importante para América Latina y para los 27 países de la Unión Europea que reconocen en América Latina y el Caribe, sobre todo una región donde encuentran mayor similitud, en términos de los principios democráticos, principios y valores generales que comparten entre las dos regiones. Entonces, de por sí es un logro esta cumbre. Y debo señalar que la cumbre tuvo una muy buena participación. Tuvimos de los 33 países de la CELAC estuvieron representados y 27 de ellos a nivel de jefes de Estado de gobierno. Entonces la convocatoria fue realmente muy efectiva. Del lado de la Unión Europea estuvieron los 27 países miembros de la Unión Europea y con 25 de ellos a nivel de jefe de Estado o jefe de gobierno. Entonces, fue una reunión a muy alto nivel donde se dio un diálogo abierto, directo, sincero, intercambio entre las dos regiones sobre los aspectos más relevantes de ambas. Como producto concreto de la cumbre, se aprobó una especie de hoja de ruta para las relaciones birregionales, una hoja de ruta entre el 2023 y el 2025, donde se acordó volver a hacer una cumbre en el 2025, ya será del lado de la CELAC. Esta hoja de ruta es más bien una lista indicativa de eventos birregionales que van en diferentes aspectos, cultural, comercio, inversión, educación, en fin, toda una serie de eventos que le da sustancia a una relación birregional
y por eso muchas veces se hablaba que esta cumbre no era un final, sino un inicio, un reinicio de esta relación. Asimismo, en la cumbre, producto de la cumbre, se identificaron toda una serie de proyectos a nivel de Latinoamérica y de países, con países específicos, para ser atractivos a todo lo que es la iniciativa de Global Gateway. De República Dominicana, por ejemplo, se identificaron 4 proyectos en áreas como transporte, tratamiento de aguas, bonos verdes, ciberresiliencia y capacidad para la transición digital. Entonces, esos son aspectos concretos específicos de la cumbre que podemos resaltar como productos específicos. Debo decir también que, bueno, desde el punto de vista de la República Dominicana, se agotó una intensa agenda, no tan solo a nivel del programa de la cumbre, sino a través de reuniones bilaterales. Y hablando un poco, porque la cooperación europea y la visión de la Unión Europea en términos de cooperación se ha ido moviendo hacia una división geográfica diferente, ¿no? Y ahora el Caribe se ve muy unido a América Latina. Y ahí República Dominicana tiene un espacio como una pata en ambos lados, porque tenemos una herencia latina de Iberoamérica, pero también somos parte del Caribe y del Caribe ACP. Efectivamente, bueno, uno de los aspectos en la cumbre, la cual República Dominicana jugó un papel muy importante, fue en la celebración en el marco de la cumbre, una reunión subregional, Unión Europea-Caribe. Por Caribe quiero decir los miembros del Foro ACP, el Foro Caribeño de Países ACP, el Cariforo. Entonces, fue una reunión relativamente corta, pero muy significativa, en la cual el Caribe, que como región dentro de la CELAC, tiene una relación de mucho más tradición y mucho más especial vinculada a la Unión Europea, porque data de 1975, con el convenio de Lomé, luego Cotonú. Entonces, esa reunión donde participó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participó el presidente del gobierno español en su calidad de presidente Pedro Sánchez, con los líderes de la región. Debo decir que el Caribe tuvo una participación de mucho nivel. De los 16 países del Cariforo, 13 vinieron a nivel de jefes de Estado y jefe de gobierno, incluyendo Cuba, por ejemplo. Estuvo el presidente de Cuba, el presidente los presidentes de Surinam y de Guyana, primer ministro de Jamaica, primera ministra de Barbados. Es decir, los heavy hitters, si se quiere, del Caribe participaron, y fue una reunión muy interesante en la cual obviamente el Caribe tocó algunos de estos elementos relativos a los cambios que se han venido dando en el contexto de la cooperación Unión Europea-Caribe. Esto baja más allá del Caribe porque ha implicado un cambio en la filosofía de la cooperación de la Unión Europea con terceros países. La Unión Europea generalmente ha sido uno de los principales fuentes de la cooperación financiera no reembolsable al desarrollo. Sin embargo, ha cambiado a partir de 2020 dentro de lo que es el Global Gateway, la nueva herramienta de cooperación de la vecindad y todo eso. Y ha desaparecido para el Caribe lo que era un tratamiento privilegiado con los fondos europeos de desarrollo. Pues ya no existen los fondos europeos de desarrollo como mecanismo de financiamiento, sino que todo se engloba dentro de lo que es el llamado NDICI, por sus siglas en inglés, que es la nueva herramienta de cooperación de la vecindad.
al desarrollo. Entonces, en ese contexto hay un cambio significativo de los procedimientos. Ya no se utiliza la figura del ordenador nacional de pagos como teníamos anteriormente. Y esto implica un reordenamiento, un reacomodamiento en términos de cómo se canaliza la cooperación al desarrollo. También, bueno, República Dominicana como país está graduado, entre comillas, por ser un país de ingreso medio alto. La cooperación no reembolsable se ha reducido de manera muy significativa en comparación de lo que había sido en el pasado. También el Caribe como región, los programas regionales también se han visto seriamente disminuidos en las alocaciones que hay para los programas regionales. Hay países de la región que no tienen ninguna alocación nacional debido a que tienen niveles muy altos de ingreso per cápita. Sin embargo, la reunión sirvió para expresar esas preocupaciones de la región, para abogar por el mantenimiento del CARIFORO también como mecanismo de coordinación regional, hablar también de la coordinación con la Unión Europea de posiciones en organismos multilaterales, sobre todo en aspectos vinculados al cambio climático y a la seguridad alimentaria, y también los aspectos de comercio. Los aspectos de comercio, y esto, bueno, a nivel del Caribe, pero también a nivel de toda la CELAC, es un tema muy sensible. Todos sabemos que la Unión Europea, a través de algunos mecanismos o programas como el Pacto Verde o el mecanismo de la Granja a la Mesa, esto ha implicado una serie de medidas, nuevas medidas y regulaciones no arancelarias, sanitarias, fitosanitarias y también requerimientos técnicos para las exportaciones que de alguna manera se consideran como nuevos obstáculos técnicos al comercio, barreras no arancelarias, y impiden que, a pesar de que países como República Dominicana tengan un acuerdo de asociación económica, el EPA, que nos garantiza acceso a mercado, estas nuevas disposiciones realmente amenazan con limitar seriamente el acceso de productos dominicanos al mercado europeo, es decir, estas nuevas regulaciones no arancelarias. Y es una preocupación no tan solo, como dije, de países del Caribe, sino de América Latina y de muchos países también alrededor del mundo, que están muy preocupados con estas constante renovación y de regulaciones técnicas al comercio por parte de la Unión Europea. Esto fue uno de los temas también que se abordó como una de las preocupaciones de la región. Bueno, Iván, se nos acaba el tiempo, pero no te puedo dejar ir sin que hablemos un poco del acuerdo Post-Cotonú, que ahora será el acuerdo de Samoa, que finalmente, que ya se había negociado entre la Unión Europea y los países ACP, del que forma parte de la República Dominicana, pero que finalmente fue aprobado a nivel de la Unión Europea. ¿Cuál sería la perspectiva nuestra en relación, o del futuro ACP después de este acuerdo? Bueno, el acuerdo de Cotonú, las negociaciones terminaron hace 2 años y por razones internas en la Unión Europea no había podido aprobarse el proceso de firma del acuerdo. Primero, Hungría bloqueó la aprobación dentro de la Unión Europea y luego Polonia lo había estado bloqueando. Efectivamente, el presidente Abinader en la reunión del Caribe abogó por que la Unión Europea redoblara sus esfuerzos para poder desbloquear estas negociaciones internas. Y bueno, se desbloquearon las negociaciones finalmente el jueves. El Comité de Representantes Permanentes del Consejo Europeo aprobó la firma y luego el Consejo el viernes dio su anuencia para aprobar la firma, lo cual fue
gran satisfacción, sobre todo en el marco de la Organización de Estados ACP. El acuerdo se firmará en Samoa. Esto nos da, el acuerdo lo que da es un contexto para la relación política y de cooperación con la Unión Europea. Como sabes, post-Cotonú, a diferencia, o el futuro acuerdo de Samoa, a diferencia de Cotonú y de el acuerdo de Lomé, tiene dos partes, un acuerdo base para todas las regiones, las 3 regiones ACP, y luego unos protocolos regionales, uno para el Caribe, uno para África y uno. Entonces, en cada uno de estos protocolos se definen las prioridades regionales para las conversaciones a nivel político, también de cooperación. A diferencia de los acuerdos anteriores, Samoa no es vinculante para la cooperación. Entonces, eso es obviamente, un paso, si se quiere, hacia detrás que tenemos. Otro elemento también en términos de la cooperación europea es que el principio de la cogestión, que era uno de los elementos más significativos en la cooperación europea, ha sido erosionado mucho. Entonces, ahora los europeos están más cooperando de acuerdo a sus prioridades, con las prioridades de los países, pero las prioridades de los europeos. Entonces, va a ser más difícil, pero definitivamente tener el acuerdo de Post-Cotonú, acuerdo que se firmará en Samoa en octubre, noviembre de este año, sí nos da un marco para definir las relaciones políticas y de cooperación con la Unión Europea por los próximos 20 años. Bueno, Iván Ogando, embajador dominicano ante la Unión Europea y ante el Reino de Bélgica, muchísimas gracias por tu participación en Ready para Exportar, y a ustedes los esperamos la próxima semana.